vieron bajar más rápidamente la pobreza extrema y que otros departamentos no lo hicieron. Y entonces mira uno cuadro, ¿y cuáles salen? Hubiéramos podido traerlos, ¿sabes? Porque a veces eso sirve para mostrarlo aquí en las pantallas. Pues los que mejor le fue en el mundo rural es al Tolima, al Huila, a la zona cafetera, al Meta, que no recuerdo otro departamento. Es decir, donde la agricultura, la tierra se usa productivamente. El Tolima en el valle del río Magdalena, el Huila en el valle del río Magdalena y en las montañas que son cafeteras, en la región cafetera, pues ni se diga, en el piedemonte llanero, la tierra se usa para la agricultura. Y trata a la población campesina de allí y pequeños y medianos empresarios de esas regiones de hacerla producir más por hectárea, de innovar, de emplear tecnologías que permitan un mejor producto. Y en el caso de las montañas, el café pues goza de un gran precio internacional hoy, quizás de los más altos desde hace mucho tiempo, que ha permitido que la familia cafetera tenga mejores ingresos que antes. Eso ha hecho que esas regiones disminuyan la pobreza extrema. Mucho. Ahora adivinen qué regiones no disminuyen la pobreza extrema en el mundo rural. Y el mapa muestra el Caribe colombiano. Entonces tenemos ciudades, Barranquilla y Riohacha, donde crece la pobreza extrema. Y tenemos un campo donde en algunas regiones se estanca, en otras crece la pobreza extrema. ¿Por qué la diferencia entre estos campos y los campos que mencioné antes de regiones donde sí se logró bajar la pobreza extrema en Colombia? La diferencia no es la tierra, ni el agua. Incluso diría que no es la temperatura, porque esta temperatura está igual allá en el Magdalena Medio y en el Magdalena del Tolima. La diferencia está en si produce la tierra o no. Entonces, mientras tenemos tierras completamente cultivadas de arroz, ¿cierto?, de yuca, de etcétera, hay potreros de tierra fértil donde apenas pasa una vaca cada hectárea en la costa colombiana, o 2 vacas a lo menos, y esa vaca no necesita mucho puesto de trabajo. La dejan caminar por ahí, de vez en cuando hay que vacunarla, cuidarla, etcétera, y si tiene leche, pues da algo de leche. Tenemos una baja productividad de la tierra en la costa, a pesar de que es fértil, mientras en otras partes se usa al máximo. Ahí donde se usa al máximo para producir alimentos, la gente es menos pobre. Ahí donde no se usa la tierra, la gente es pobre. Y no solo es pobre el mundo rural, sino que la misma ciudad termina empobreciéndose, como lo estamos viendo en el caso de Barranquilla y de Riohacha. Ese es el problema del Caribe. Problema al que no le han atendido sus políticos. Porque como ustedes saben, los políticos pues compran los votos a los más pobres. Los más pobres necesitan esa plata, no se dan cuenta lo que eligen, y lo que eligen son los dueños de estos grandes potreros inmensos, donde solo pasa una vaca cada 1 hectárea o cada 2 hectáreas. Es decir, el mismo pobre reproduce la pobreza en su región al elegir a los terratenientes. Los representantes de buena parte de la política del Caribe son terratenientes, si es que no mafiosos. Muy pocos.
pocos representan genuinamente al pueblo caribeño. Esto es política, pero hablemos de la tierra. Lo que necesitaríamos es una política que haga que la tierra produzca en la costa caribe. Ese es el objetivo. Que no sea para... La vaca no tiene la culpa. La vaca da leche y da carne, además. Alimentos. Pero es que una cosa es una vaca cada hectárea, que por ahí necesita, yo tenía las cuentas, ya no las recuerdo en este momento, pero si esa misma hectárea se cultivara de arroz, por poner un ejemplo, habría 8 veces más puestos de trabajo en la misma hectárea que si está la vaca suelta. La agricultura da más puestos de trabajo, y si hay más puestos de trabajo, pues hay más riqueza, porque la riqueza no es ganar la lotería. La riqueza no es que cae billete del aire, aunque a veces algunas avionetas lo tiraban en las corralejas. La riqueza es el trabajo. Y si los recursos que tenemos, el agua, porque todo el agua de Colombia viene a parar al Caribe, incluso en forma que causa daño en los inviernos. Y la tierra del Caribe colombiano es quizás la única tierra fértil que hay en todo el Caribe, excepto Cuba y alguna otra isla. Es decir, que esta debería ser la despensa alimentaria de Colombia y del Caribe mismo, exportando alimentos y quizás más allá. Pero la tenemos desocupada. Esa desocupación de la tierra es por un problema político y social. Quienes tienen la tierra del Caribe no producen, no les interesa producir, excepto algunos bananeros por ahí, algunos palmeros, algunos maiceros. Pero en general, el poseedor de las tierras en el Caribe es un testaferro. Lo vimos aquí. Por eso podemos entregar tierra cuando los procesos judiciales descubren el testaferrato o la posesión de la tierra en manos ilícitas, o en general es de una persona que cree que la tierra es sinónimo de poder, no de producción. Y entonces amasa y amasa tierra, incluso mata por amasar tierra, como pasó en las pasadas décadas, solamente porque cree que entre más hectáreas tenga, más poder tiene. Es el poder en su municipio. Los concejales le tienen miedo, le dicen patrón. Cuando llega el avalúo catastral, los concejales no elevan el impuesto predial al gran hacendado, cuando eso iría a pagar profesores y médicos para el municipio, o los caminos que aquí se habla, porque el municipio sería más rico si le cobran los impuestos altos al terrateniente que no cultiva su tierra, que es la mayoría. Pero el concejal le da miedo, porque además el terrateniente puede llegar con su revólver y lo pone encima de la mesa, si es que es revólver, porque ahora usan fusiles. Y entonces es ahí el problema de la pobreza en la costa, en el Caribe de Colombia. Hay que hacer entonces que la tierra la tengan quienes quieren producir alimentos. Ese es el punto. Y obviamente pueden ser empresarios medianos, sí, incluso grandes, pequeños empresarios. Pero la fuerza social que se ha construido históricamente en Colombia para producir alimentos se llama el campesinado. Y por eso cuando era niño y les contaba lo que veía en Ciénaga de Oro, pues ese movimiento campesino estaba y tenía la razón al intentar coger la tierra, porque decía que la tierra era para el que la trabajaba, porque así, si hubieran tenido éxito, hoy el Caribe colombiano sería un Caribe industrializado y rico, y exportaría, y sería quizás la región más rica de Colombia. Y no lo ves, compite con el Chocó,
en la pobreza. Es ahí donde está el problema. Y en el gobierno entonces quisimos intentar un cambio. Que el campesinado tenga la tierra. Problemas que hemos tenido. El Congreso no aprueba las leyes, pero ¿cómo va a aprobar el Congreso las leyes si su mayoría es de terratenientes? Los mismos campesinos votan por el terrateniente y así lo fregamos. Entonces hunden los proyectos de ley que tienen que ver con la posesión de la tierra en manos del campesinado. Hasta, creo que el año pasado fue, o el año antepasado, se pudo aprobar una reforma constitucional desde el año 91, en donde por primera vez aparece la palabra campesino en la Constitución de Colombia. Si ustedes se leen la Constitución del 91 original, y hay que leerla, no es muy larga, no aparece la palabra campesino, aparece la palabra trabajador agrario, que no es exactamente lo mismo. Trabajador agrario es un asalariado del campo, es un obrero de alguna plantación por allí, de banano, por ejemplo. Pero un campesino no es un obrero. Un campesino es un ser libre de salario que quiere ganarse la vida a partir de los ingresos que le da su propio trabajo trabajando la tierra. Ese es un campesino, una campesina. Y no aparece, constando de millones de familias, no aparece en la Constitución de Colombia hasta el año pasado o antepasado, cuando se creó un artículo que le da derechos al campesinado. El problema de 2 siglos, entonces, hacer una reforma agraria no se ha resuelto. Me da la impresión que en estos 2 siglos, 200 años, el gobierno que más le ha entregado tierra al campesinado de Colombia es el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio. Me da la impresión. Creo que la silla vacía va a ser ahí el cálculo, porque siempre lo hace. A veces mete las patas, uno no puede quedar contestándoles. Pero podría comparar con Carlos Lleras Restrepo, que lo intentó, y ver hasta dónde llegó él y cómo vamos nosotros. La competencia es entre esos 2 gobiernos. Bien. Hay que reelegir la reforma agraria, ojo. Miren ahí los programas de todos esos candidatos, a ver, ¿quién habla de reforma agraria? La Cabal seguro que no. Pero bueno, no puedo hacer política tampoco, entonces hay que reelegir la reforma agraria, porque es los objetivos del pueblo en un programa. Nosotros lo pusimos en nuestro programa e intentamos cumplir y ya vamos adelante. Aquí estamos entregando 6.500 hectáreas para 11 municipios, más o menos 1.000 familias beneficiadas. Los municipios ya los había leído. 1.000 familias da 6,5 hectáreas por familia. Si la tierra es fértil, no hay que meter 2 vacas ahí, ojo, porque no cambiamos nada. Y el campesino termina empobreciéndose, porque apenas tengan terneros o terneras, no caben. Y entonces de eso no se vive. Hay que vivir de la agricultura. Y este es uno de los temas reto que el Ministerio de Agricultura tiene en el departamento de Córdoba y en general
en las zonas de reforma agraria. Porque tenemos éxitos, pero también unos retos y no queda sino un año. Y quiero advertirlos aquí. Hoy entregamos 6.500 hectáreas en Córdoba. En total,